Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les traigo otro episodio del podcast con información de mucho valor. Va a ser un poco confuso, va a ser algo de básicamente un juego de palabras y esto es difícil de evitarlo porque el tema en sí es complicado. Al final de cuentas, yo no soy científico, no soy químico, me encargo de difundir toda la información que nosotros en Horrenda hemos investigado y hemos recopilado para el beneficio de la industria, para el beneficio de usted, el consumidor. Y muchas veces esta tarea puede ser difícil debido a que la información es densa, la información es complicada. Pero nos gusta mucho la retroalimentación y hace un par de meses por ahí nos dejaron un comentario en Spotify sugiriendo o solicitando que habláramos de el ORP, el potencial de oxidación y reducción, acerca de qué significa, cómo lo podemos utilizar para nuestro beneficio en las piscinas, más que nada en las piscinas comerciales. Aunque existen, la verdad, kits de prueba, existen ciertas probetas que no son tan baratas. Andan costando, yo creo, por arriba de unos $100, pero tal vez es una inversión. Si le interesa la ciencia detrás de la química de su piscina, tal vez es una inversión viable. El día de hoy yo le voy a intentar explicar de la mejor manera que pueda qué es el ORP, cómo entenderlo y cómo simplificarlo. Espero no hacerlo muy complicado. Hola, soy Miguel de Horrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. El ORP es el potencial de oxidación y reducción. Y antes de que podamos describir lo que eso significa, tenemos que tener una idea muy básica de qué es la oxidación y qué es la reducción. De hecho, varias de las reacciones químicas que ocurren pueden ser de diferente índole, de diferente tipo. Una de las más comunes son las reacciones redox, en donde existe la transferencia de electrones, en términos muy simples, en donde existe la transferencia de cierta parte del componente o de la sustancia, en donde cuando dos sustancias se mezclan, una se queda con la parte de la otra, una parte muy diminuta, obviamente. Estamos hablando de, al final de cuentas, reacciones moleculares que ocurren en una escala muy diminuta, muy pequeña, pero obviamente esto a la larga se suma. Sin embargo, en este tipo de sustancias existe en la mayoría de las veces la transferencia ya sea de electrones o de hidrógeno o de oxígeno. Y es un tema complicado porque es un juego de palabras en realidad cómo se define la reducción. La reducción de una sustancia se define como la ganancia de electrones, la ganancia de hidrógeno o la pérdida de oxígeno. Entonces, si yo tengo dos componentes, dos elementos químicos o dos sustancias químicas, dos moléculas, y una de ellas está recibiendo electrones de la otra, se dice que esta sustancia está pasando por un proceso de reducción. Y de hecho, las reacciones redox son muy comunes en la vida diaria, ocurren enfrente de nuestros ojos, ocurren muchos de los procesos en los cuales se ha hecho en base, se ha desarrollado la tecnología. Una batería en realidad no es nada más que un proceso redox en donde un polo de la batería en realidad está transfiriendo electrones hacia el otro polo, hacia el otro tipo de material. Manera más fácil de observarlo, yo creo, es a lo mejor en la erosión o en la oxidación de metales con el tiempo, con la humedad. Por ejemplo, aquí en San Diego, el muelle, lo noté el otro día, se está cayendo y esto es algo que ocurre más fácilmente en situaciones en donde existe un electrolito, en otras palabras, la sal del mar. La sal de mar hace de hecho que el proceso de oxidación ocurra mucho más rápido porque facilita la transferencia de electrones. Entonces, en realidad, la oxidación no puede ocurrir sin tanto el agua ni el oxígeno. Y por darles un ejemplo, el hierro, uno de los metales más comunes que se utiliza en la construcción a veces, empieza a oxidarse, es decir, empieza a perder los electrones y empieza a degradarse. Mientras que el oxígeno, también parte de la mezcla, que es abundantemente disponible, empieza a ganar estos electrones. Lo mismo pasa a lo mejor en zonas frías, en donde se tiende a congelar la temperatura, en donde tiende a nevar a la mejor.
y lo que hacen es tirarle sal o cal a los caminos para que esto baje su punto de congelación y que no terminen congelándose y se pueda circular, no se pueda producir tantos accidentes. Lo malo con esto es que la carrocería, los automóviles atrapan esta sal en sus partes estructurales de metal y este metal empieza a oxidarse mucho más rápidamente que como ocurriría de otra manera. Nuevamente, porque el metal empieza a oxidarse, empieza a perder esos electrones, ¿no? Les decía, la reducción es la ganancia de electrones, la ganancia de hidrógeno o la pérdida de oxígeno. Y al mismo tiempo, por cada acción hay una reacción, entonces la contraparte de la reducción es la oxidación. Y la oxidación es la pérdida de electrones, la pérdida de hidrógeno o la ganancia de un oxígeno en las reacciones intramoleculares que ocurren. Y esto es muy importante para nuestra piscina debido a que el desinfectante, en otras palabras, el cloro que utilizamos, también el bromo, son de hecho sustancias oxidantes. Son sustancias que se van a encargar de robar o de aceptar electrones con el objetivo de degradar o, en otras palabras, destruir otras cosas o otras sustancias que se encuentran en el agua. Entonces, constantemente en una piscina siempre van a estar ocurriendo reacciones de oxidación y reducción, reacciones redox. Y el cloro, que se encarga también de desinfectar, constantemente va a estar aceptando estos electrones y por eso se le dice que se reduce. La manera en la que yo me acuerdo más fácilmente de reducir, obviamente, proviene también de hacerse más pequeño en tamaño. Entonces, cuando yo me imagino, digo, bueno, el cloro se está reduciendo, está atrapando electrones y al mismo tiempo se le conoce como agente oxidante. Agente oxidante porque está causando oxidación en los otros compuestos, en las otras sustancias, es decir, está haciendo que las otras sustancias pierdan dichos electrones. De la misma manera, todas las otras sustancias con las que el cloro se tiene que enfrentar, con las que tiene que eliminar, se les podría decir que son agentes reductores. Entonces, y eso es en términos muy sencillos, en grandes rasgos, lo que ocurre cuando estamos teniendo el desinfectante, cuando estamos teniendo también el oxidante en la piscina. Eso es lo que está pasando en términos básicos. Y esto es importante porque el ORP, en realidad, lo que mide el potencial de reducción y oxidación, proviene del inglés, en realidad, Oxidation Reduction Potential. Es un sensor que nos dice la actividad química intramolecular que está ocurriendo en nuestra piscina. Siempre que nosotros aumentemos el nivel de desinfectante, obviamente el potencial de oxidación va a incrementarse, pero no está directamente vinculado a la cantidad de cloro. Y es por eso que es un factor que nosotros podemos utilizar de manera viable, de manera conveniente, para de cierta forma evaluar qué tan fuerte o qué tan exitosamente está haciendo su tarea el cloro. Porque no siempre se trata de simplemente agregar más, elevar el nivel de cloro. Básicamente lo que nos dice el ORP es una representación de qué tanto contaminante o qué tanta carga tenemos en el agua que el cloro está teniendo con la que el cloro está teniendo que en realidad lidiar, porque es un proceso que ocurre constantemente, es un ciclo en realidad, no es que ocurra una vez y ya. Cuando tenemos el residuo, estas sustancias, estas transferencias de electrones están ocurriendo constantemente. Entonces, el ORP lo que nos va a decir es la cantidad de reacciones que pueden ocurrir, la cantidad de reacciones que están disponibles. Si nosotros tenemos una gran cantidad de agentes reductores, es decir, agentes que reciben estos electrones que están dispuestos son posible que sea posible su descomposición, es muy probable que nuestro nivel de ORP sea bajo. Otra cosa que en realidad afecta al nivel del ORP es el acondicionador. Un gran nivel de acondicionador obviamente significa que nuestro cloro va a tener mayor afinidad al ácido isocianúrico, al acondicionador, y cuando esto ocurre, pues obviamente, como les he comentado ya muchas veces en episodios pasados, el cloro se hace mucho más lento. Como se hace mucho más lento, la velocidad de transferencia de electrones pues también se hace más lenta, lo cual nos arroja un ORP muy, muy pequeño.
Es muy difícil mantener un nivel de ORP estable cuando el acondicionador empieza a pasar las 15 partes por millón, las 20 partes por millón. Casi hace que el ORP se mantenga por debajo de la lectura mínima recomendada. Hasta ahorita, un nivel mínimo de ORP recomendado por las diferentes entidades de salud, por el World Health Organization y por la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, el nivel mínimo de ORP son 650 microvoltios, lo cual en la mayoría de los casos sería el equivalente a 0.011 partes por millón de ácido hipocloroso en el agua. Y la probeta del ORP es, de hecho, también un kit de prueba que se puede encontrar disponible. Los controladores químicos, dos de los factores que estos utilizan son el factor medidor del ORP y el pH. Y en base a eso deciden cuánto cloro, hacen el algoritmo matemático automáticamente debido a la programación del sistema, y deciden cuánto cloro o cuánto ácido se le va a inyectar, ya sea para el control del cloro o para el control del pH. Tenemos que identificar que en realidad lo que el ORP significa es un contraste entre la cantidad disponible, listo para actuar, la cantidad disponible de cloro que tenemos y la cantidad de contaminantes que se encuentran en el agua. Y cuando digo la cantidad de cloro, en realidad me refiero a la cantidad de ácido hipocloroso, porque esa es la sustancia, esa es la parte del cloro fuerte, la parte que se va a encargar de oxidar. Y indiscutiblemente esta concentración de ácido hipocloroso también está fuertemente vinculada al pH cuando no tenemos acondicionador en el agua o cuando tenemos un nivel muy bajo de acondicionador. La verdad es que un nivel de ORP de 700 microvoltios, 750 se considera ideal, 800 es excelente. El ORP, el ORP meter es una probeta que está midiendo la respuesta o el proceso en inverso en base a dos electrodos. Uno de los electrodos que es el electrodo oxidante y otro que es el electrodo reductor. Y el electrodo oxidante generalmente está hecho a base de platinum o de oro, mientras que el reductor está hecho a base de hierro, perdón, de plata o de cobre. Y a la hora de introducirse en el agua, obviamente que el electrodo oxidante va a oxidar y el electrodo reductor va a reducir. Y lo que mide en realidad la probeta es la diferencia, el potencial entre estos dos, para después arrojar una lectura en microvoltios. Puede ser a veces una lectura confusa si no entendemos en realidad lo que significa, porque nuevamente para elevar el nivel de ORP en una piscina, el nivel de microvoltios, es necesario a veces incrementar el nivel de oxidantes, pero no siempre es el caso, porque otra vez es un contraste entre el nivel de oxidación, o en otras palabras, el nivel de desinfectante, el nivel de cloro que tenemos en el agua y la cantidad de contaminantes que tenemos. La manera lógica, la analogía más fácil en lo cual lo podemos identificar es que si imaginemos que tenemos una carretera y el cloro es el vehículo. El ORP en realidad no es qué tan fuerte o qué tan buen motor trae el vehículo. El ORP más bien viene siendo qué tan limpia, qué tan bien construida es esa carretera. Si esa carretera no tiene ningún tipo de baches, no tiene ningún tipo de hoyos o obstáculos o cosas que puedan causar un peligro, o cosas que simplemente van a hacer que el cloro se transporte a través de la carretera de manera más fácil, el ORP va a ser alto. Pero en contraste o en comparación, si el camino o la carretera tiene poca pavimentación, es pobre de muchos obstáculos y en realidad el cloro batalla para avanzar, batalla para moverse, el ORP va a ser bajo. Entonces es una comparación entre la cantidad de contaminantes y la cantidad de cloro, o más bien la eficiencia con la que el cloro está haciendo su trabajo. Y en ciertas piscinas comerciales es un requerimiento que es necesario. Es un buen índice para saber si el cloro está haciendo su trabajo de buena manera. Hay ciertas creencias, a veces las personas piensan que un nivel alto de sólidos disueltos totales o un nivel alto a veces de este tipo de partículas va a causar pobre conductividad, por lo cual significa que va a causar un menor ORP,
lo cual en realidad es lo inverso. Recordemos al principio del episodio cuando estábamos dándoles el ejemplo de la oxidación de los muelles, de los puentes, cómo la sal del mar provocaba, al ser un electrolito, una mayor transferencia de electrones. De la misma manera funcionan los sólidos disueltos totales, especialmente porque una gran parte de los sólidos disueltos totales es la sal. Entonces, si la sal está alta, podemos esperar que el ORP sea un poco más alto. Definitivamente, una de las cosas que ponen mayor hincapié o que ponen mayor obstáculo a nivel adecuado del ORP es el ácido isocianúrico. Entonces, creo que no me está faltando nada. La verdad es que es un tema complicado. Espero poderlo haber hecho fácil de entender. Mi nombre es Miguel Chávez. Espero que nuestra formación sea lo suficientemente de valor para que la siga compartiendo, para que la siga utilizando. Por favor, no nos deje de escuchar. Si le ha gustado el episodio, déjenos un comentario por ahí. Si tiene alguna sugerencia. Y recordemos que este medio es para ustedes. No tiene ningún fin lucrativo más que simplemente esparcir la información y ayudarle a usted, el piscinero, y también a los dueños de la casa, como no. Hasta luego. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.